Hola, ya estamos listos para iniciar este nuevo video en el cual comentaremos y bosquejaremos la lección que estuvimos publicando todos estos días, la lección de esta semana. Pero antes de entrar al tema, permíteme recordar lo que estudiamos la semana pasada. Hablábamos sobre la creación y cómo Dios le regala a Adán y a Eva un mundo perfecto que lamentablemente ellos pues malograron. Desconfiaron de Dios, confiaron en la serpiente, no confiaron en Dios, comieron el fruto prohibido y tristemente sabemos todas las consecuencias. Fueron echados del jardín del Edén y bueno, hasta ahora estamos cosechando las consecuencias del pecado. Pero antes de que ellos sean arrojados del jardín del Edén, Dios vino a buscarlos. Dios vino a su encuentro no para recriminarles, sino para decirles hay solución, hay un plan de salvación. Y bueno, les habló sobre la venida del Mesías. Pero para que todo este plan sea ejecutado en esta tierra, el Señor necesitaba hacer un pacto con sus hijos. Bueno, en realidad nosotros somos los que necesitamos hacer ese pacto con Dios. Y de eso trató la lección, como una introducción a lo que veremos todas estas semanas. El título de la lección que vamos a bosquejar ahora es Conceptos básicos del pacto. Apreciados amigos, sean bienvenidos al bosquejo de esta segunda lección. Bueno, vamos a ver rápidamente los objetivos con los cuales vamos a trabajar en este bosquejo. Obviamente son tres. En el primero vamos a entender qué es un pacto desde el punto de vista de la Biblia y sobre todo el pacto que Dios hizo con sus hijos. Luego veremos los ejemplos de ese pacto. Vamos a ver ahí algunos detalles. Y por último, vamos a entender de qué trata el nuevo pacto que aparece en el libro de Jeremías. Con estos tres objetivos, vamos a comenzar de una vez nuestro bosquejo. Vamos a responder a esta pregunta, ¿qué es un pacto como primer objetivo? Para entender muy bien esto, es importante que recuerdes que es Dios quien busca al hombre, no es al revés. Dios toma la iniciativa. Génesis 3:8 nos muestra a un Dios que busca al hombre pecador. Él es el que tomará la iniciativa de extender su mano. Por favor, recuerden esto. Con ese afán de ayudar al hombre, dice Génesis 17:2 que Él desea establecer un pacto con nosotros. Aquí aparece esta palabra berit, que también se traduce como testamento, pero se le ha dado la idea de un pacto porque es muy parecido al acuerdo de un matrimonio, por ejemplo. Es decir, este pacto es bilateral. Sin embargo, vamos a explicar en su momento esto. Hay un factor que es importante que entiendas. En este pacto, los únicos beneficiados somos nosotros. Y eso es verdad porque ponte a pensar de qué manera tú, de qué manera yo, el mundo puede beneficiar a Dios. De qué manera Dios saca ganancia y ventaja de este pacto. La verdad, ninguna. Si hay un pacto que Dios quiere hacer con nosotros es únicamente para nuestro beneficio. Pero recuerda, el pacto es bilateral, es decir, ambos tienen que cumplir una parte. Ahora, vamos a pasar a ver tres aspectos que están presentes y de los cuales depende el pacto para que sea real. En primer lugar, Hebreos capítulo 6 nos recuerda que en los pactos que aparecen en la Biblia es Dios quien tomó la iniciativa. Estoy que repito mucho esto, ¿verdad? Pero la idea es que recordemos que es Dios quien siempre busca al hombre. Dios toma la iniciativa y Él promete bendecirnos. Yo te voy a ayudar, yo te voy a salvar, yo te voy a rescatar, yo te voy a socorrer. Es Dios quien está dando vuelta al hombre porque quiere ayudarnos. Para que este pacto sea posible, Dios dice, muy bien, yo te voy a ayudar, yo prometo bendecirte. Eso es lo que yo te prometo, eso es lo que yo te doy la seguridad, pero tú tienes en primer lugar que confiar en mí. ¿Y cómo yo sé? O mejor dicho, como persona, como humano, ¿cómo yo sé si confío en Dios? A través de la obediencia. Tengo que obedecer a Dios. El obedecer es una demostración que yo confío en Él.
Y si se dan cuenta, aquí hay algo muy interesante. Este pacto funciona por la fe. Dios promete algo y yo tengo que creer en esa promesa. Y luego viene la obediencia. Qué interesante, ¿verdad? Nunca hubo un pacto que se basara en las obras. Eso es un tremendo error de interpretación. El verdadero pacto es aquel que siempre se basó en la fe, en la confianza en Dios. Tenemos que confiar. Si nosotros hacemos esa parte, entonces Dios cumplirá su palabra con nosotros. Y acá hay un punto que luego voy a explicar. Dios cumplirá su palabra con nosotros, Dios cumplirá ese pacto que hizo con nosotros y por supuesto el mayor regalo es que nos dará la salvación. Estos son los tres elementos que están presentes en el pacto. Dios toma la iniciativa, nosotros tenemos que confiar y obedecer y Dios cumplirá la parte que Él se ha comprometido. Entonces, apreciados amigos, esto es un pacto. Este es el pacto del cual nos habla la Biblia y por supuesto el que vamos a desarrollar. Ahora pasemos a ver algunos ejemplos de ese pacto. Veamos en este segundo objetivo esos ejemplos con diferentes personajes y también cómo se dio el pacto. Para ello tenemos a Noé, Abraham y Moisés. Aquí están estos tres hombres con los cuales Dios pactó. Comencemos con Noé. Génesis capítulo 6 versículos 17 y 18. Puedes leer en tu Biblia porque Dios le dice a Noé, mira, voy a destruir la tierra. La maldad es mucha, la perversidad, lo horrible del mundo pues ya ha llegado a un límite. Y si yo no intervengo, esto va a ser peor. Tengo que poner fin a todo esto. Y en medio de ese juicio que Dios ya había determinado sobre la tierra, le dice, mira, Noé, pero tú y tu familia han hallado gracia a mis ojos. Y quiero salvarlos no porque ustedes lo merecen, sino porque yo quiero darles mi gracia. Obviamente Noé confiaría en Dios. Entonces, mira Noé, vamos a hacer un pacto. Yo voy a destruir la tierra, pero yo te voy a salvar de ese pacto. ¿Confías en mí? Sí, Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Construye en primer lugar un arca. Te vas a demorar solo 120 años, pero construye el arca. Y en segundo lugar, entra tú y tu familia al arca. Y ahí los voy a salvar. Y Noé obedeció. Miren, Dios toma la iniciativa de salvar a Noé de la destrucción de este mundo. Noé confía en Dios y aunque en primer lugar no había lluvias, no había nada de tormentas, construye un arca, demostración de su confianza, demostración de su fe. En segundo lugar, se encierra en el arca. Seguía creyendo que Dios iba a cumplir el diluvio. Y por último, cuando vino el diluvio, no es el arca el que salvó a Noé, no fue la madera o la buena construcción, fue Dios, porque el diluvio fue un espectáculo horrible, espantoso. Y fue Dios quien cuidó y guardó a Noé y a los animales. Entonces, Noé confió en Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que Dios lo salvó. ¿Te das cuenta? Dios tomó la iniciativa, Noé creyó y obedeció, y como resultado fueron salvados. Lo mismo encontramos con Abraham, porque Dios le dice a Abraham en Génesis 12, mira Abraham, yo quiero hacer de ti una gran nación. Pero Señor, un ratito, no tengo hijos. Abraham, quiero hacer de ti una gran nación. ¿Crees en mí? Sí, Señor. Muy bien, si crees en mí, para que esa promesa sea real, tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de la casa de tu padre. Y Abraham obedeció. Miren, Dios tomó la iniciativa, Abraham creyó, porque eso es lo que dice Hebreos, él creyó y por fe salió sin saber a dónde iba, y como resultado obedeció. ¿Y cuál fue el final de todo esto? Pues que Abraham y Sara en su vejez tuvieron a Isaac. Dios vuelve a cumplir a lo que se ha comprometido. ¿Te das cuenta?
Pasemos con Moisés, lo mismo. Solo que en el caso de Moisés, él es más un intermediario, no es exactamente con él quien está pactando, sino es a través de él con el pueblo. Pero a Moisés le dice, mira, yo quiero sacarlos a los egipcios, porque yo le prometí a Abraham, le prometí a Isaac, a Jacob, que voy a ser una nación de ellos, así es que tengo que sacarlos de Egipto, porque acá no puedo, o mejor dicho, acá no es el lugar, no es que no podía. Y los tengo que llevarlos a Canaán, porque ahí les prometí y ahí voy a hacer de ellos una gran nación. Así es que ve y diles eso. El pueblo, aunque a regañadientes, creyó y salió. Dios tomó la iniciativa, el pueblo creyó, y para que se consolide ese pacto, en el monte Sinaí Dios les dice, miren, esta es mi ley. Ustedes obedecen, yo los voy a bendecir. Deuteronomio 28. Y el pueblo dijo, sí Señor, te vamos a obedecer. Y aunque se equivocaron, un pueblo rebelde y un pueblo terco, se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Pero con ese pueblo Dios cumplió su promesa e hizo una nación de Israel, llegando a ser un poderoso reino con el rey David. Entonces, apreciado amigo, 3 ejemplos, y a través de estos personajes hemos visto, comprendido cómo Dios tomó la iniciativa de pactar con ellos. ¿Qué les pedía Dios? Que ellos aceptaran por fe las promesas que Dios les hacía. Y lo hicieron, creyeron, confiaron, tuvieron fe y como resultado de esa fe obedecieron a Dios. Finalmente, el Señor termina cumpliendo sus promesas con todos ellos. Como vimos, Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra. ¿Cuál es el problema aquí? El pueblo. En otras palabras, somos nosotros los que pues fallamos. Y de eso trata este tercer objetivo, el nuevo pacto. ¿Ok? Vamos a tomar mucha atención porque vamos a aclarar aquí una gran confusión que muchos hemos tenido o tienen. Recordemos que Dios tiene un pacto con su pueblo. Bueno, estas manitos que nos simbolizan el pacto. Ese pacto, recuerda, era bilateral. Es decir, Dios iba a cumplir siempre y cuando su pueblo sea obediente y confíe en él. Ahora, lamentablemente, la Biblia nos da un fuerte testimonio de que el pueblo se fue a los extremos de lo que el pacto prohibía. Por un lado, recordaremos que con la idolatría el pueblo quería recibir las bendiciones, pero no querían confiar ni obedecer en Dios. Señor, tienes que bendecirnos, somos tu pueblo. Señor, tienes que bendecirnos, mira, estamos ayudando. Señor, ¿por qué no nos bendices si yo también o somos descendientes de Abraham? Pero no querían comprometerse, no querían obedecer. Resultado de todo esto, Samaria es borrada del mapa, Jerusalén conquistado por Babilonia y llevados cautivos. Cuando vuelven del cautiverio, en su afán de obedecer la ley, ahora quieren alcanzar la salvación en base a la obediencia. Mira, Señor, soy justo, mira, Señor, soy piadoso, mira, Señor, devuelvo mis diezmos, así es que me tienes que salvar. En otras palabras, ni antes ni después de regresar de Babilonia, el pueblo estaba cumpliendo la parte que a ellos les correspondía. Entonces, pues, invalidaron el pacto. Invalidaron el pacto. Por eso, el pueblo de Israel deja de ser el pueblo de Dios porque rompen el pacto que habían hecho con Dios. No es Dios quien se retracta, fueron ellos quienes rompieron ese pacto. Y aquí se aplica la figura del matrimonio. Miren, el plan de Dios jamás ha sido que haya un divorcio. Pero vamos a aplicar el ejemplo del matrimonio, ¿ok? El pueblo fracasó y en Jeremías Dios se presenta como un esposo. Entonces, Dios, vamos a parafrasear, por favor no me entiendan mal aquí. Vamos a cambiar algunos términos. Dios más o menos diría así, voy a hacer un nuevo matrimonio.
porque el matrimonio que tuve con Israel fracasó porque ellos adulteraron constantemente. Y ahora voy a hacer un nuevo matrimonio. Esto no significa que voy a hacer un matrimonio diferente al que establecí en el Génesis. Será el mismo principio, pero con un pueblo que esté dispuesto a cumplir las demandas. A eso se refiere Jeremías cuando habla en Jeremías 31:31 de hacer un nuevo pacto. Este nuevo pacto en ningún aspecto invalida al pacto anterior. Y lo que quiero aclarar está aquí, porque muchos dicen, es que el pacto anterior se basaba en la ley, en la obediencia. Y no, vuelvo a repetir, el pacto siempre fue por gracia. Noé, Abraham, Moisés, el pueblo, confiaron, creyeron, fueron justificados por la fe. Solo que la ley era una demostración de que ellos confiaban en Dios. Entonces, jamás Dios invalidó, anuló ese pacto. Y ahora vamos a entenderlo de una mejor manera. Porque Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto con un pueblo que esté dispuesto a cumplir la parte que se han comprometido, la parte que les corresponde. Y si trasladamos hasta nuestros días, nosotros somos ese pueblo. Por eso nosotros creemos, enseñamos y defendemos que la salvación es por fe, porque nosotros aceptamos esa salvación que es gratuita y por fe. Pero al mismo tiempo, confiamos en las promesas de Dios. Aceptamos el regalo de la salvación confiando en las promesas de Dios. Y aquí entra Jeremías 31:33. Porque Dios dice, a aquellos que confían en mí, voy a escribirles mi ley en sus corazones. ¿Qué significa esto? Pues, como ya lo dije en los videos que están publicados, será tan natural para nosotros como el respirar o como los latidos del corazón el obedecer la ley de Dios. No obedeceremos para salvarnos. Estaremos obedeciendo porque confío en Dios, porque acepto su salvación. Y como resultado de esa fe, mis obras demuestran que confío y creo en Cristo. La ley está en el centro de la obediencia, porque hay muchas cosas más que obedecer, pero la ley es la parte visible y marcada de esa obediencia. Para finalizar, esto será posible, dice Jeremías 31:34, en la medida que tú y yo estemos relacionados íntimamente con el Señor Jesús. Ahí será posible que me conozcan. Y Juan también dice lo mismo, aquí está la vida, que conozcan a Dios. Si tú y yo conocemos todos los días a Dios, con la ayuda de Él, será posible obedecer su ley. Este es el nuevo pacto del cual habla Jeremías. No que se anule el anterior, sino con un nuevo pueblo, que gracias a Dios ese nuevo pueblo somos tú y yo. Pasemos a ver ahora, luego de haber desarrollado esta lección, el resumen con las preguntas que siempre presento. En primer lugar, ¿qué esperanza encuentras al saber que es Dios quien siempre toma la iniciativa de buscarnos? ¿De qué manera experimentas la iniciativa de Dios en tu vida? ¿De qué manera has visto cómo Dios te ayuda sin que quizá tú busques, sin que tú le consultes? Y por último, ¿por qué implica una gran responsabilidad el pacto que Dios hizo con nosotros? Una gran responsabilidad de nuestra parte. Finalmente, les invito a que tomen esta decisión. Recuerda que Dios siempre toma la iniciativa, pero eso no nos impide que tú y yo hagamos nuestra parte. Conocedores del amor de Dios, hagamos un compromiso con Él. Hagamos un compromiso de compartir su pacto con otras personas a través de las diferentes redes sociales, a través del Internet. Y no dejemos de estudiar porque la siguiente lección se presenta muy prometedora. Por los siglos perpetuos. Vamos a hablar un poco más de Noé.
Apreciados amigos, de esta manera estamos finalizando este segundo bosquejo de la lección de este trimestre. Espero que nos volvamos a encontrar la semana que viene. Me despido deseándote muchísimas bendiciones.